Vinícola de Tomelloso es una empresa cooperativa que se fundó en el año 1986, por tanto hace ya 30 años, después de muchas conversaciones y muchas reuniones con los viticultores que en aquel entonces pues no estaban en cooperativas y querían formar un grupo para comercializar en común y para hacer vino en común. Y entonces, después de muchas reuniones y muchas charlas y muchas discusiones sobre la forma de hacerlo y sobre todo los aspectos económicos de una nueva instalación, pues en el año 86 se aprobaron los estatutos y se empezó a funcionar en esta cooperativa ya en el año 88, porque del 86 al 88, pues mientras se hizo la instalación, se hicieron las naves, se compraron la maquinaria, se hicieron las distintas dependencias de la cooperativa, pues se elaboró el primer año en la misma bodega de cada uno de los futuros socios, y un segundo año pues se tuvo que alquilar una cueva donde se introdujo ya todo el vino en común. Y me encuentro un día con Fernando Villena, el presidente que fue, y le empiezo a comentar. Luego llegó Alejandro, que fue el secretario, Alejandro Villena, y les comenté lo que había y les pareció bien, y empezamos a movernos. Se hizo una asamblea en las cámaras agrarias con el listado de los que estábamos fuera de cooperativas, que estábamos por libre. Entonces decidimos agruparnos para poder hacer una cooperativa o una bodega que pudiera elaborar vinos de mucha calidad. Éramos casi todos, algunos de familia y otros amigos y tal, y creamos la cooperativa. Me hicieron el encargado también de buscar un terreno para, claro, no teníamos nada más que nuestras casas y nuestras cuevas. Total, que ya di con un gran amigo, de San Alcón, y le comento de lo que andamos, estamos buscando terreno, que vamos a formar una cooperativa, que tal y cual, y me dice, si os interesa mi terreno, que tengo aquí donde estamos instalados hoy, dice, los voy a cobrar igual que me costó a mí. Que el director de la agencia, que era Ángel Bernao, pues trabajó mucho para que un grupo de agricultores que teníamos cierto inquietud en el sector vitivinícola, es decir, los pusiéramos en marcha a ver si conseguíamos que los aprobaran un proyecto de reestructuración. Ya en Vinícola se estaba desarrollando un plan de reestructuración de viñedos en el que se contemplaba la introducción de nuevas variedades, entre ellas la Macabeo. Entonces era una novedad, yo creo que fue de las primeras bodegas en plantar Macabeo. Lo principal era hacer vino bueno, y como por suerte los dos socios que yo busqué primero y comenté lo que les estoy comentando fueron a Fernando Villena y Alejandro Villena, que por cierto por entonces tenían fama de elaborar bien, porque eran buenos elaboradores. Nosotros, cuando hicimos la primera asamblea, algunos decían que teníamos que llegar a embotellar el 70% del vino que producíamos, cosa que veía yo muy difícil, pero bien, se va consiguiendo, que vamos exportando bastante ya. Empezamos haciendo vinos en Altosa, llevando el vino, elaborando el primer año en Altosa y en Clemente Cuesta, y luego hicimos esto, que no había ni más que una caseta de obras y 3 o 4 depósitos, ni la oficina estaba terminada ni nada. Empezamos, hay unos cuantos con mucho sufrimiento. Era un proyecto, no había nada material en ese momento. Estaba constituida la cooperativa, pero no había ni instalaciones ni bodega en sí como tal. Existían las bodegas de cada uno de ellos y una casa que nos dejó uno de los socios para que allí hubiera reuniones y se empezara a utilizar como oficina. Empezar en una empresa que iba a embotellar bastante, y además con idea de hacer vinos de calidad y embotellar vinos de calidad, pues para todo enólogo que empieza, pues siempre es un aliciente tremendo, aparte de ser una aventura muy bonita. La ilusión que tenían todos los socios, en particular, yo recuerdo más a la primera rectora, que son con los que conviví
esos años, duros en ocasiones, pero muy agradables en otras. Y todo eso, pues en aquel entonces valía un dinero, costaba dinero y había que buscar ayudas. Pues empezamos a embotellar y empezamos a luchar con muchas dificultades que tuvimos porque nos faltaba el presupuesto, que no lo teníamos. Y ahí luchando, pues llegamos a lo que tenemos ahora, Vinícola de Tomelloso. Pero hemos hecho mucho sacrificio. Ha habido años que hemos tenido que dejar casi la mitad de la cosecha para hacer las instalaciones. El hecho de que faltaran uvas y el hecho de que viniera la sequía, pues los primeros momentos fueron difíciles para la bodega. Las bodegas se pagan cuando entra uvas a ellas, porque si no, no podemos. Con el esfuerzo, que hemos tenido mucho esfuerzo los socios para sacar esto para adelante, porque esto costó un dinero y pusimos un dinerillo de capital social para empezar un poco, pero que esto cuesta mucho, nos ha costado sudor y lágrimas el llegar a ver esto como está hoy en día. Que Vinícolas comience ya con una nueva, digamos, filosofía moderna, vanguardista, diría yo. Y bueno, pues en aquel contexto, pues yo me incorporo, como he dicho antes, en la vendimia del 89. También tuve la suerte de tener un equipo a mi cargo con Francisco Granado como enólogo, con Pedro Correas como un gran bodeguero, y también en la parte administrativa, pues personas muy competentes como Maruja, a la que ya habéis entrevistado, Ana Serna, en fin, formamos un gran equipo. En el año 89 entré yo, que fue la segunda vendimia que empezó a elaborarse aquí vino en Vinícola de Tomelloso, y pues desde esa época llevo. Entonces, que era más pequeña la bodega, ha ido creciendo cada año, se empezó cogiendo alrededor de 4, 5 o 6 millones de kilos de uva, hasta estos momentos que elaboramos alrededor de 18, 20 millones de kilos de uva. Empezamos pues por comprar un ordenador que no teníamos, que en aquellos tiempos pues era algo que hace 30 años pues pocas empresas tenían un ordenador. Empezamos a embotellar vino mediante un acuerdo que tuvimos con una bodega que había en Las Palmas, y llegamos a un acuerdo para traer la embotelladora aquí, y en vez de tenerse que llevar el vino para allá y embotellarlo, lo que hacía es que se llevaba las botellas de vino ya, el producto lo aportábamos nosotros y se llevaba ya el vino embotellado. Se empezó a elaborar un vino, se hizo en la escuela de capataces entonces y ni siquiera se llegó a vender, se regalaba. Uno de los socios que había entonces, que ya no está con nosotros, Jesús Sánchez, pues lo regalaba aquella Navidad con la compra de langostinos en su pescadería. Y a partir de ahí pues ya se empezó a gestar la idea de embotellar vinos, de sacar vinos con calidad, de que el proyecto que tenían tuviera un valor añadido, que no fuera vino que hubiera que vender a otros a granel, que la bodega pudiera pues obtener lo que obtenían otras bodegas con esa elaboración y ese embotellado del vino. La idea de la empresa pues está clara, era ir haciendo buenos vinos, ir haciendo, marcando la calidad, la diferencia de calidad con el resto de bodegas. En el año 2002 introdujimos el parámetro de calidad con la filosofía de seguir incentivando al socio a traer las uvas en las mejores condiciones posibles, y estas se basaban prácticamente en parámetros sanitarios, parámetros químicos, que nos dieran, digamos, una visión del estado general de la uva. Para hacer un gran vino teníamos que ir a la viña, teníamos que seleccionar, ver cómo estaba la uva y seleccionar el momento de vendimia. Y eso fue lo que hizo posible pues que Vinícola se convirtiese pronto en poco tiempo en una de las bodegas, las 2 o 3 bodegas de más prestigio de Castilla-La Mancha. Tratar la uva como no se hacía en otras bodegas, a seleccionar como no se hacía en aquella época en otras bodegas, o se hacía poco, no quiero decir que no se hacía, porque sí se hacía en otros sitios, pero no era la norma general.
y eso pues fue dando sus frutos. Iniciamos con 2 vinos blancos Airén, era el ábrego blanco seco y el ábrego blanco semidulce, los dos de la variedad Airén, y un año después llegó el añil y el ábrego tinto. Ya se empezó pues con un poco con la elaboración del primer vino que se hizo, que era el vino añil, que se hacía en aquel entonces, y bueno, fue un vino que se introdujo bastante bien, tuvo bastante cartel, lo sigue teniendo todavía, y de hecho pues ha conseguido varios premios. Pero realmente lo importante fue que la gente empezó a beber añil, y a pedir vino por marca en Tomelloso. Mirando el diccionario de la Real Academia, de la RAE, pues digamos tropecé con esa palabra que me gustó por ser breve, sonora, en fin, fácil de pronunciar, que se recuerda fácilmente y que además tiene es un color familiar en La Mancha, ¿no? En muchos zócalos, en muchos pueblos que es típico, ¿no?, utilizar ese color. El premio que obtuvimos con el añil, que fue un zarcillo de oro, fue un bombazo. Yo recuerdo que me enteré del premio estando en carnaval y me lo comentó Fernando Villena, vestido de mujer, Fernando Villena padre. Entonces fue un caso, la verdad, que muy curioso, y bueno, aquello nos dio un empujón importante, porque los premios Zarcillo son premios nacionales y era de los premios más importantes. Pues que un vino de Tomelloso se quedase en aquel momento como el mejor de España, el mejor vino blanco de España, pues fue un acontecimiento que contribuyó al prestigio de los vinos de nuestro pueblo. Creo que marcó un antes y un después en la lucha o en el camino de la calidad de los vinos de Tomelloso. Y al día siguiente se les ocurrió comprar la prensa, lógicamente, a ver lo que decían de los vinos, y lo que llamaba la atención es que los medios recogían que cómo era posible que un vino de La Mancha, así lo catalogaran, hubiera conseguido los legales o de alguna forma ganarle a aquellos famosos vinos de la zona de Rueda. Una persona que también influyó mucho en nosotros, que era Ricardo Rodríguez, que era el director de la escuela de capacitación en aquellos momentos, y entre Ángel Bernau y Ricardo Rodríguez, pues lógicamente fueron un poco los que también los apretaron a aquel grupo de agricultores y bodegas para hacer lo que hoy conocemos. Hicimos un primer espumoso que le pusimos de nombre Airén, aunque luego ha pasado a ser Mantolán, y durante un año y medio no teníamos la marca registrada, y entonces al no tener la marca registrada no podíamos vender el espumoso, y entonces lo que hacíamos era consumirlo. Y entonces estuvimos, yo por lo menos, no sé si los demás, como las botellas las hacíamos a mano o manualmente, entonces no podíamos venderlas, sino las distribuíamos, y yo cuento siempre que estuve 7 meses comiendo y cenando con espumoso, que lo cual recomiendo a todo el mundo porque es maravilloso. Es decir, comer y cenar con espumoso es lo mejor que puedes hacer en este mundo, vamos. Mantolán era Mancha, Tomelloso y Lan de país, como los países extranjeros, Lan es país. Abrir fronteras, crear clientes en Francia, en Alemania, en los Países Bajos, y bueno, nos dio una proyección internacional importante. Sobre todo la ilusión y lo bonito que era el innovar, el hacer cosas nuevas, el que se hablase bien de la bodega, siendo una bodega tan nueva, tanto para los socios como para los trabajadores que aquí estábamos, pues era muy bonito. Tuvimos otro de los premios a los que más cariño le tengo yo, que fue un premio por el Mantolán, por el espumoso, donde participaban, era un concurso nacional donde participaban todos los cavas catalanes que se quisieron presentar, pero bueno, allí estaban las grandes marcas, y bueno, sé que hubo un cabreo colectivo por empresas catalanas que decían que no podía un espumoso de La Mancha tener el primer premio nacional estando ellos, ¿no? Porque ¿quién se espera que vayas a ganarle primero con un vino a los de la zona de Rueda?
que siempre tenían fama de tener unos vinos de calidad con su verdejo, y quién se esperaba luego que fuera a conseguir una medalla, un zarcillo de oro, habiendo muchos vinos o cavas, tanto catalanes como de otras zonas. Es decir, que bueno, aquel comienzo tan brillante fue importantísimo, pero como se dice que a veces es más fácil empezar que mantenerse, pues bueno, el comienzo fue bueno, pero luego Vinícola, los sucesivos técnicos que han pasado por Vinícola, en fin, los equipos que han estado aquí hasta el momento presente, han sabido hacer las cosas muy bien. Actualmente estamos trabajando 16 variedades distintas de uva, en torno a los 18 millones de kilos. Eso ha llevado a Vinícola de Tomelloso a adaptarse a este incremento de producción de uva y de variedades de los socios, pero lo que no hemos querido perder nunca es la filosofía, que es la calidad. Adaptar esas instalaciones a seguir haciendo las cosas tan bien como se venían haciendo y seguir trabajando en ese tema. Si echara 30 años atrás, pues tendría sobre 14 años, y me acuerdo pues de venir aquí a lo que hoy es la bodega, que entonces era pues un solar, y de ir con mi padre cuando estaban empezando las obras, y de ver cómo ha ido evolucionando la bodega desde cuando era prácticamente el solar a como es hoy en día la bodega. Entonces, pues claro, aquí había un esfuerzo, un sacrificio por parte de los socios y de los trabajadores de esta empresa para tener hoy en día lo que es hoy Vinícola de Tomelloso, pues enorme, y a mí pues me crea una gran satisfacción. La cooperativa pues fue ganando en calidad, fue ganando en cantidad, y actualmente pues la cooperativa tiene unos niveles de comercialización bastante altos, ha conseguido un prestigio bastante importante, y sus socios pues son socios que han actuado con sensatez y con mucha valentía.